Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos. Para cumplir una formalidad que corresponde y acorde con las circunstancias que nos hacen reunirnos esta tarde aquí, vamos a declarar formalmente abierta la sesión pública del Instituto Nacional Irigoyeniano, en esta ocasión tan significativa. Voy a leer una adhesión de alguien también a quien queremos mucho. Señor presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, doctor Diego Barovero. Este Instituto de Derechos Humanos, doctor Mario Abel Amaya, tiene el agrado de expresar por este medio nuestra adhesión a la designación como presidente honorario del Instituto Nacional Irigoyeniano a nuestro presidente honorario, doctor Hipólito Solari Irigoyen. Hipólito, amigo entrañable del doctor Mario Abel Amaya, es un demócrata de profundas convicciones, defensor de la libertad en todos sus aspectos y del Estado de Derecho. Luchador incansable por los derechos humanos que defendió con valentía y coraje en los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente. Por lo expresado, este instituto hace llegar al doctor Solari Irigoyen su más cálida felicitación por esta designación, que es un reconocimiento a una trayectoria de lucha y de coherencia en su accionar político. Por eso, al amigo entrañable de todos nosotros van nuestras felicitaciones. Sin otro particular, saludamos muy atentamente Conrado Valiente, María Rosa Jurado, Juan Carlos Cosou, Lucía Alberti. Bueno, me mandan a hablar como secretario general. Habla si querés. Siempre hablamos así. Primero, decir que la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder estar acá celebrando los 70 años del instituto. Y en esto voy a ser un poco autorreferencial, porque con Diego, un gran presidente que tuvo este instituto, el doctor y escribano Eduardo Bautista Pondé, siendo nosotros muy jovencitos, nos animó a sumarnos al instituto. Y yo creo que Pondé lo que estaba tratando de hacer con nuestra incorporación era garantizar la continuidad del instituto. No por nosotros y nuestros valores, sino por la edad. Éramos jóvenes en aquel momento. Y así lo tomamos. Y así creo que lo hemos cumplido y lo estamos cumpliendo. El instituto en aquel momento era una asociación civil, fundada el 1 de junio de 1948. Como todas las asociaciones civiles en la Argentina, con difícil forma de funcionar, siempre escasa de recursos, nulo el apoyo estatal. En una temática como la nuestra, reivindicando un prócer de la Argentina con color partidario muy difícil cuando ese color partidario no estaba en el poder, y cuando estaba en el poder más difícil aún. Y lo que nos propusimos con Diego en aquel momento, cuando, siguiendo un poco el camino, compartimos la presidencia con el embajador, fue hacer el Instituto Nacional, que nos parecía que era la mejor manera de garantizar la continuidad. Porque una asociación civil termina si no tiene más socios. Un Instituto Nacional, ya bajo la tutela del Estado, garantizamos la continuidad. Y me acuerdo que en aquel proceso vivimos todas las que se les pueda ocurrir fruto de la burocracia, pero todas son todas. Con lo cual, llegar hoy, ya, ¿cuántos tenemos? 13 años tenemos, ¿no? Después de sancionada la ley por unanimidad en el Congreso y que funcionamos 13 años como Instituto Nacional, es un motivo de alegría por los 70, es un motivo de alegría por los 13 y es un motivo de alegría porque sabemos que el instituto va a perdurar. Y el mejor festejo que me parece que podemos hacer, y esto ya es casi a título personal, es que Hipólito sea hoy presidente honorario. Porque si hay una figura en el radicalismo nacional hoy
que es ejemplo de los valores y los principios del radicalismo, es Hipólito, con quien tenemos una no muy larga, pero sí muy afectuosa amistad generada al amparo de la Convención Nacional. Entonces, me alegra mucho, Hipólito, que haya aceptado en el living de su casa cuando se lo fuimos a ofrecer, y que el instituto tenga a partir de hoy un presidente honorario de lujo como es usted. Muchas gracias. En las palabras de Fernando está implícito el término tradición. Lo que nos sucedió a nosotros fue precisamente ser parte de una tradición. En determinado momento, cuando quedaban pocos de aquellos fundadores de 1948, a los que muchos de los cuales logramos conocer y con quienes forjamos amistad pese a la diferencia generacional, otra de las significativas experiencias que nos tocó vivir en el Instituto Yrigoyeniano, esa amistad transgeneracional logró que nosotros, quienes no teníamos, éramos una camada de 20 treintañeros, pudiésemos tomar jóvenes profesionales, ese legado que en el año 48 otros jóvenes, también profesionales algunos, otros no, pero esencialmente abogados, estudiantes de derecho, escritores, que lanzaron lo que ellos llaman en el acta número 1 el grito de combate: volvamos a Irigoyen. Ese fue el contenido del acta número 1, que suscriben una serie de personajes, algunos de los cuales tuvieron después del 48 una larguísima actuación cívica que los honra y nos honra a nosotros por haberlos tenido entre nuestras filas. Voy a hacer mención a muy poquitos, pero tengo que hacerlo porque corresponde y es de buen gusto, y además lo merecen porque fueron personas dignísimas y además de entrañables. Quiero referirme al doctor Atilio Bandieri, abogado y militante de la vieja tercera de la capital. Para que se ubiquen geográficamente los que no son del distrito, la vieja tercera incluye Barracas, pero una parte de Constitución. Y Bandieri, don Atilio, militaba a las órdenes nada menos que de don Vicente Scarlato. Scarlato, el hombre de confianza de Hipólito Yrigoyen, que tenía la tabaquería en la calle Brasil de la vereda de enfrente. Yrigoyen era presidente y no tenía teléfono en su domicilio particular. Recibía llamados en lo de Scarlato. Y Scarlato lo acompañó a Yrigoyen en todas. En las revoluciones, en el acceso al poder, durante el ejercicio del gobierno y cuando vinieron las persecuciones, la cárcel, uno de esos amigos leales. En ese ambiente se forjó la militancia de Atilio Bandieri, primer presidente provisional del instituto, de la comisión organizadora pro Instituto Yrigoyeniano. Luego lo presidió el doctor Héctor Rodolfo Orlandi, para muchos de nosotros nuestro profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho. Un eximio jurista, gran radical, pero además que llegó en la carrera judicial a ser presidente de la Cámara Nacional Electoral. Una figura singular, un gran doctrinario del derecho, pero también un gran doctrinario del irigoyenismo. Esa generación le legó a la historiografía argentina algo que muchas veces falta y que sin embargo está a la mano, que es la magnífica edición Hipólito Yrigoyen, Pueblo y Gobierno, editada por la editorial Raigal en los años 50, que fue el compendio en 13 volúmenes de la obra, pensamiento y trayectoria cívica de Hipólito Yrigoyen, antecedido por estudios preliminares que desarrollaron algunos integrantes de este instituto, Orlandi, por ejemplo, uno de ellos, Ataulfo Pérez Aznar, otro, Moisés Levenson fue otro de los prologuistas de Pueblo y Gobierno, y nada menos que Arturo Frondizi, cuando en el volumen en el que se trata la cuestión energética, la introducción luego se convierte en su libro Petróleo y Política. Y también un joven que en ese entonces prometía mucho, pero que luego cumplió, no se quedó solo en la promesa, que fue Falucho Luna, y que escribe la biografía
El Templario de la Libertad, como tomo número 1, gana el concurso que convoca el Instituto Irigoyeniano y se convierte en la biografía de Irigoyen como tomo 1 de Pueblo y Gobierno. Luego, los derechos de autor quedaron reservados para don Félix, para Falucho, y que después, con los años, volvió a ser parte de este instituto porque había que irlo a buscar. Había estado en la génesis, qué mejor que ir a buscar a Falucho para que también estuviese en este instituto, prestigiándolo y apoyando su designación además como Instituto Nacional por ley. Y la figura que mencionó Fernando, que es muy singular y, como digo, también ratificando que en términos personales significó muchísimo para que algunos que éramos integrantes de una generación más joven nos acercáramos a los estudios históricos y a la vida y obra de Hipólito Yrigoyen, que fue la del escribano y doctor Eduardo Bautista Pondé, autor de un magnífico libro muy didáctico, muy lindo, muy entretenido, que se llama Doctrina de la Unión Cívica Radical, entre otros libros, pero yo creo que ese es el mejor libro de Pondé. El embajador doctor Miguel Ángel Espeche Gil, su doctrina sobre la deuda externa lleva su nombre, Doctrina Espeche, y es motivo de estudio en todas las altas casas de estudios superiores del mundo, por supuesto también en la República Argentina y en nuestra Universidad de Buenos Aires, donde existe o existía una cátedra libre sobre el tema de la deuda externa. Y que fue el presidente de la transición, del instituto al Instituto Nacional, porque él debe hacerse cargo de la representación diplomática argentina en Suiza, y entonces fue también obra suya que aceptara la presidencia del instituto quien entonces era su vicepresidente, el doctor Víctor Hipólito Martínez. Y esta es la última personalidad a la que quería referirme cuando hablo de la tradición y de quiénes somos deudores nosotros. A lo mejor, si Víctor Martínez no hubiese presidido este instituto, la ley 26.040 no hubiese salido nunca. Como dice Fernando, habría que recordar, yo no sé si me animo a contarlo tal cual, pero a lo mejor un día contamos y escribimos cómo fue el proceso de la formación de la ley. Acá hay muchos abogados y sabemos que existe la ley en sentido material, la ley en sentido formal. La verdad que la conformación de la ley, del proyecto que se convierte en ley, fue maravilloso. Fue un episodio singular y que merece compartirse, porque quedamos con Víctor Martínez en visitar a los señores senadores de la Unión Cívica Radical, que nos reciben encabezados por su presidente, el doctor, querido amigo también, que fue senador con usted, Mario Lozada. Y Mario Lozada nos recibe. Víctor Martínez dice: bueno, acá están Barovero y Blanco Muñoz, que les van a contar un poco. Yo me tengo que ir porque voy a la comida de Bieliki de los jueves. O sea, cometió el delito, pero dejó el cuerpo del delito y abandonó la escena del crimen. Un gran jurista, Víctor Martínez. Pero fue muy claro y categórico, porque ese fue un respaldo sustancial. La presencia de Víctor ante el bloque de senadores nacionales, a quienes le pudimos proveer de los instrumentos para la conformación de ese proyecto de ley, que fue presentado por el bloque, pero que el Senado de la Nación votó a mano alzada y a libro cerrado unánimemente en el año 2004, y que se convierte en ley en julio de 2005, cuando pasó a la Cámara de Diputados, no exenta de alguna particularidad que también merece mencionarse, porque cuando se giró a las comisiones, en diputados fue a Cultura y Hacienda. Y en Cultura presidía una persona a quien tenemos el mayor de los cariños, pero con quien no teníamos ninguna llegada, que era nada menos que la señora Irma Roy. Y ahí fue providencial la presencia de María Florentina Gómez Miranda, que integraba el instituto hace unos años, y ella se tomó un té con nosotros y después se tomó un taxi y se fue a la Cámara y le explicó a Irma, y Irma enseguida le dio dictamen favorable en la Comisión de Cultura, y luego se aprobó esa ley que posibilitó que hoy el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la Nación tenga un Instituto Nacional más, y que tratamos todos los días de darle presencia activa en defensa de aquello que nos legara Hipólito Yrigoyen, y por lo cual tantos argentinos hicieron tanto, se comprometieron tanto y tomaron la bandera
para seguir adelante con una idea que tenía que ver con la concreción de la democracia, no solamente como forma de gobierno, sino como forma de vida. La presencia hoy aquí para celebrar estos 70 años, junto con la resolución que designa al doctor Hipólito Solari Yrigoyen como presidente honorario, además es una reivindicación no solamente a la lucha de Hipólito, a su presencia, a que siempre estuvo en el instituto, como también lo estuvo su hermano. Su hermano, el querido doctor Edelmiro Solari Yrigoyen, en un periodo del instituto, en la época del doctor Conde, fue vicepresidente de este instituto. Hipólito siempre tuvo una participación muy activa en la política del radicalismo, en otro distrito, en el distrito de Chubut. Su hermano era militante del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital, un verdadero luchador y a quien recordamos con muchísimo afecto. Pero Hipólito es esa figura ejemplar a la que todos tenemos como norte en nuestras conductas. Nosotros siempre tenemos la suerte también, como la tuvimos en su momento, de poder participar en esta institución y acompañar a grandes figuras del mundo de la política y de la historia y del pensamiento irigoyenista. Tuvimos la suerte los dos de ser convencionales nacionales de la Unión Cívica Radical durante la presidencia de Hipólito. Tuvimos el particular honor de votarlo en la convención de Mina Clavero en el año, ya me olvidé, 2007. Y ya nos conocíamos y siempre tuvimos una buena relación, porque además Hipólito siempre, y con la misma modestia y sencillez que lo caracterizan en su vida cotidiana, como esa imagen que se viralizó en estos días, que anda dando vuelta como si fuera una novedad, que Hipólito viaja en colectivo, que por supuesto es una escena cotidiana, pero él ya de por sí ha dignificado no solamente la función pública, sino el ejercicio de la vida política. Creemos que él en estos momentos es la figura que representa y sintetiza en su vida pública y privada aquellos principios que Hipólito Yrigoyen sentó para siempre en la escuela de la política argentina, y que el radicalismo tiene el deber, no el derecho, tiene el deber de llevar bien en alto. La figura de Hipólito Solari Yrigoyen nos garantiza marcarnos el sendero del que no debemos alejarnos nunca. Gracias, Hipólito. Estimados amigos, mucho agradezco al Instituto Yrigoyeniano Nacional ahora, Instituto Nacional por ley, el que haya organizado este acto y hayan tenido la gentileza de hacerme participar, y sobre todo con la presencia de todos ustedes, correligionarios, amigos, con los que tenemos vínculos afectivos, amistosos, además de los ideológicos. Es sin duda este un acto político, y es bueno que precisemos el término porque es político de gran nivel. Algunos identifican la política con las candidaturas. Esta es una concepción mezquina, que no es la que inspiró a nuestros patriarcas de la Unión Cívica Radical. La política, para ellos y para los continuadores de ellos, entre los que nos encontramos en estas últimas generaciones, los aquí presentes, es un apostolado. Un apostolado que cree en convicciones firmes, democráticas, amplias, y que lucha para mantenerlas, para actualizarlas y para seguir adelante esa línea que nos han marcado nuestros próceres. En política hay quienes luchan de dos maneras: o lo hacen con un criterio personal, o los que venimos de un partido que nos marca el camino que debemos seguir,
porque tienen historia. Nosotros respetamos a los políticos porque actúan en el mismo escenario que nosotros, que practican la política o la ejercen en forma personal. Pero esas políticas personales son efímeras, cambiantes. En cambio, nosotros tenemos una trayectoria, una historia que nos marca hacia dónde dirigirnos y siempre sabemos con firmeza hacia dónde marchamos y por qué luchamos y para seguir una línea histórica. Para nosotros, decía, la política es un apostolado porque implica sacrificios. Es cierto que la política da de vez en cuando satisfacciones, pero los que trabajamos en ella sabemos que esas satisfacciones están también seguidas, anticipadas, según los casos, por muchos sacrificios. Nuestros patriarcas del radicalismo han sufrido persecuciones, indiferencias, han sido tergiversados en sus opiniones, les han atribuido opiniones que no eran de ellos en los malos momentos. Acuérdense, en la época de la Guerra Fría era lo más común. A los que no pensaban como pensaban los del pensamiento conservador, los tildaban de comunistas. Ninguno era comunista, pero todos en algún momento hemos sufrido esas falsas asignaciones mezquinas, arbitrarias. Desde 1983 el país vive en democracia, unas veces íntegra, otras veces resentida, pero sea como sea, no existen ahora las amenazas de los golpes militares, de los absolutismos. Pero es bueno recordar en actos como este, que están inspirados por la alta política, que la democracia no llegó sola, no llegó tampoco por casualidad, llegó porque hubo una generación de mujeres y hombres que lucharon para reconquistarlas en los tiempos difíciles. Raúl Alfonsín fue uno de esos personajes históricos que compartió también el periodo de lucha por la reconquista de la democracia. Y esa lucha nos ha dejado a nosotros muchos recuerdos, y entre ellos no podemos dejar de señalar que tuvimos mártires. Recordemos los nombres de Amaya, de Caracachov, de Pisarello, de Felipe Rodríguez Araya, de Aredes y de tantos otros. Son solo ejemplos que en este momento me vienen a la memoria, pero me vienen a la memoria con el deseo de que mis palabras y mis recuerdos para ellos constituyan verdaderamente un homenaje de los actuales radicales a quienes fueron capaces de luchar hasta dar la vida por el radicalismo. Algunos, por suerte, no perdimos la vida. Yo fui muy amigo, compañero de luchas en la provincia, en el partido, en el reformismo, de Mario Abel Amaya. Él fue uno de los mártires, porque realmente su muerte fue un asesinato. De los malos tratos, de los tormentos que recibimos cuando fuimos desaparecidos y después prisioneros de un régimen militar que nos calificó textualmente como delincuentes subversivos de máxima peligrosidad. Pero ninguno de nosotros nunca fue acusado de nada ni juzgado por nadie. Pero tuvimos que pasar largos meses de cárcel antes de ser desaparecidos, ser torturados, recibir malos tratos. Pero en fin,
No podemos quejarnos porque tuvimos en aquel entonces suficiente salud y fortaleza para sobrevivir y no seguir el camino de los mártires que el partido que acabo de mencionar y que tanto sufrieron. Particularmente lo recuerdo a Abel Amaya, el petizo para nosotros, porque compartíamos muchas cosas. Los dos éramos abogados, los dos éramos defensores de presos políticos, los dos éramos chubutenses, los dos de la región norte de la provincia, y hasta compartimos defensas. Yo fui el abogado defensor de un gran hombre, de un gran sindicalista, Agustín Tosco, y Mario Abel Amaya no fue el abogado, pero fue su procurador, que lo visitaba una vez a la semana. Estas palabras de recuerdo no las quiero continuar porque los recuerdos de las luchas son muy amplios cuando se llegan a la edad que yo tengo. Pero creo que son útiles porque hemos recibido el fuego de una antorcha y los que tenemos más edad tenemos la obligación de, después de haber llevado la antorcha para adelante, dejarla para que hombres más jóvenes como los del Instituto Irigoyeniano y la mayoría de ustedes, si no todos, puedan seguir adelante. Yo no quisiera extenderme mucho más, pero quiero agradecer esta distinción muy generosa que me han dado los amigos del Instituto Irigoyeniano. Detrás de ella, sin duda, se oculta la amistad. Pero no se oculta, no se oculta. Pero bueno, creo, y no me quisiera extender mucho más, que nosotros tenemos que seguir, como dice nuestro himno partidario, seguir para adelante, que la victoria será nuestra. Yo he pasado muchas vicisitudes, algunas les he mencionado y otras no, en razón de que debo ser relativamente breve. Lo que les puedo transmitir es que todos los sufrimientos que pasé, de ser desaparecido, torturado, sufrir 3 atentados, el primero fue siendo senador de la Unión Cívica Radical, siendo presidente el general Perón. Me pusieron una bomba que al poner el coche en marcha explotó. La intención era matarme. Por suerte pude sobrevivir porque tenía un humilde coche y la onda expansiva se fue por todos lados. Pero me causó mucho sufrimiento. Pasé por 5 o 6 operaciones, anduve mucho tiempo en silla de ruedas, después con muletas y hasta el día de hoy me acompaña en el movimiento un bastón. Sufrí un segundo atentado en mi domicilio de Puerto Madryn. También Dios me ayudó, porque me pusieron 2 bombas. Una explotó y destruyó parte de mi casa. Su onda expansiva fue tan grande que choqué con el techo, yo estaba durmiendo. Pero me salvó que la segunda bomba no explotó. Los peritos, a los cuales yo no conocí, los nombró la justicia, dijeron en su dictamen que si la segunda bomba hubiera explotado, la casa, que consta de planta baja y un piso, y es la que actualmente vivo en Puerto Madryn, se hubiera derrumbado, conmigo adentro, por supuesto. Bueno, mi desaparición fue también una nueva causa de sufrimientos. La idea del general Vilas, que fue el que comandó todo este operativo, que constituyó una venganza porque siendo él el jefe de la represión en Tucumán,
yo le pedí informes como senador de la Nación para que dijera cuánta gente había muerto y en qué condiciones, porque sabía que ninguno de los muertos había tenido juicio, que ninguno había sido acusado de nada. Pasé a ser un aparecido, pero no me pusieron en libertad. Estuve largos 9 meses preso, catalogado en la cárcel como delincuente subversivo de máxima peligrosidad y recibiendo el trato semejante. Bueno, pero no todos han sido dolores. También los hombres políticos recibimos satisfacciones cada tanto. Y hoy tenemos la prueba en este acto de generosidad del Instituto Irigoyeniano, Instituto Nacional ahora, que han tenido la gentileza de invitarme y de homenajearme. La palabra homenaje me asusta un poco, pero no encuentro en este momento un sinónimo de menos reconocimiento. Bueno, he pasado muchas vicisitudes, pero puedo decirles que nunca ninguna de ellas me apartó del camino, de las ideas, de las doctrinas y, por qué no decirlo también, de los sueños y utopías de la Unión Cívica Radical. Seguiremos la lucha y, como dice nuestro himno partidario, adelante radicales, adelante sin cesar. Es una formalidad, pero hay que hacerlo. Le vamos a hacer entrega al doctor Solari Irigoyen de su diploma como presidente honorario de la institución. Invitamos a tomar una copa. Pero también se puede hacer algo también que no solamente alimente el espíritu, sino también el estómago. Así que adelante. Muchas gracias a todos. No.